Mis queridos hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana les invito a la reflexión de la palabra de Dios. Tenemos delante de nosotros tiempos difíciles, complicados y más que nunca tenemos que acercarnos a buscar a Dios. Todos nuestros problemas, todas nuestras inquietudes se van a resolver siempre y cuando nosotros tengamos esa voluntad de acercamiento hacia Dios. Amén. Bueno, vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, a partir del verso 1. Después de algunos días, entró de nuevo en Cafarnaún y se corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que no cabían ni delante de la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje. Le llevaron entonces un paralítico entre 4. Pero como no podían llegar hasta él a causa del gentío, levantaron la techumbre por encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿cómo habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, percatándose enseguida de lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué pensáis eso en vuestro interior? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, carga tu camilla y vete? Pues vais a ver que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados. Entonces se volvió hacia el paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se puso en pie, cargó enseguida con la camilla y salió a la vista de todos, de modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Amén. Bueno, acabamos de leer un precioso pasaje donde, como siempre, ocurren cosas maravillosas. Debemos de prepararnos a recibir nuestra porción milagrosa, es decir, nuestra porción de milagro, es decir, a recibir lo sobrenatural siempre y cuando nosotros vayamos al encuentro de Jesús. Cada vez que nosotros tenemos la voluntad de acercarnos a Dios, por ende ocurren cosas sobrenaturales. Amén. El Evangelio es, por así decir, lo sobrenatural. El Evangelio es el lugar donde ocurren cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Amén. Claro que nosotros somos algunas veces, ¿verdad?, muy cartesianos, muy, como decimos en francés, carré, que significa muy cuadrado, ¿no? Es decir, que tenemos nuestras formas, nuestra manera de pensar, todo muy lógico, pero evidentemente el Evangelio escapa de toda lógica. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Allá donde el hombre no puede actuar, entonces es el momento donde actúa Dios. Donde acaba el hombre, empieza Dios. Nosotros, claro, tenemos que hacer todo lo posible para resolver en la medida de nuestras fuerzas, en la medida de nuestras posibilidades, resolver las situaciones que nosotros podemos resolver. Tampoco podemos pretender que Dios nos resuelva absolutamente todas las cosas y nosotros quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada. Si hay deficiencia pecuniaria en casa, es decir, que faltan víveres, que faltan elementos, ¿verdad?, para gestionar nuestra economía,
y nos quedamos sentados sin buscarnos un trabajo, sin buscarnos una ocupación, pues estamos evidentemente en desorden. Es decir, hay cosas que cuando nosotros ya no podamos, ya no lleguemos, Dios sí o sí va a actuar. Pero aquí vemos, por ejemplo, claramente, ¿no? Cómo ilustra con mucha claridad este pasaje lo que el hombre puede hacer y lo que Dios puede hacer. El único que puede ocuparse de ese hombre paralítico, perdonarle sus pecados y darle sanidad es Cristo, ¿vale? Pero hay una imposibilidad de acercamiento. Vemos en este pasaje que el gentío estaba agolpado a la puerta, era tanto el gentío que no podían pasar. Entonces, lo que ellos sí pueden hacer es quitar la techumbre para poder descender ese paralítico hasta la presencia de Jesús. Es decir, hay algo que el hombre puede hacer. Donde ya el hombre no puede intervenir, hay que dejar paso a las cosas de Dios. Esto también nos habla poderosamente, porque en muchas ocasiones nos desesperamos queriendo, por nuestras fuerzas, por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento de las cosas, de las vivencias pasadas, queremos resolver las situaciones que tenemos, ¿verdad?, en nuestras vidas, y a veces no podemos, pero insistimos y estamos en un fracaso continuo. ¿Qué ocurre ahí? Que debemos sí o sí encomendar en ese momento en nuestras vidas a Dios. Cuando nosotros con nuestra fuerza, con nuestros medios, no podemos resolver la situación, entonces sí o sí hay que encomendar esa situación a Dios. No tratemos de resolver lo que es irresoluble para nosotros. Es así, que cuando hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, nuestra capacidad como seres humanos, ahí tenemos que dejar paso al poder del Espíritu Santo, a la actuación de Cristo en nuestras vidas. Amén. Aquí lo que nos llama la atención es de que hay un grupo de personas muy numeroso que está buscando a Dios. Hoy día estamos en momentos difíciles. Hay poca gente que acude a los pies de Jesús. Claro que nosotros predicamos el Evangelio, predicamos el mensaje, nos esforzamos de compartir nuestro testimonio a derecha y a izquierda. Sin embargo, hoy día hay una escasez de fe en los corazones. El mundo tiene subyugado a la gente, los placeres del mundo, los vicios y tantas otras cosas tienen subyugado a esta gente. Entonces, a veces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, los corazones están tan endurecidos, tan englosados, que a veces el mensaje no pasa. Es penoso decir esto, pero Cristo mismo lo dice en su palabra de la manera siguiente. Jesús dice: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta que lanza Jesucristo. Eso nos enseña algo poderoso, y es de que nosotros tenemos un trabajo que hacer, es de predicar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y orar por ellos. A pesar de que este mundo los tiene a veces cautivos, pero tenemos que, con la fuerza del Espíritu Santo, luchar y presentar esas vidas cada día en la presencia de Dios para que sean tocadas por el poder del Espíritu Santo. Hay un objetivo en el corazón de estas personas que rompen con toda la forma. No solamente rompieron el techo, es que rompieron todas las formas y todos los protocolos.
A veces cuando hay un personaje, una celebridad, pues hay como un protocolo para poder acercarse a esa persona. Si hay, por ejemplo, un rey, ¿verdad? Hay un protocolo. Usted no puede acercarse así como así a un rey o a un gobernante. Hay un protocolo que sí. Aquí todos los protocolos, todas las normas se han roto por causa de la necesidad. Listo. Con lo cual, el Evangelio nos enseña que debemos de tener un acercamiento a Jesucristo con respeto, por supuesto, acercarnos a Dios con respeto. Pero a veces no hay que guardar tanto protocolo, sino que tenemos que, como nos enseña el Evangelio por el mismo Jesucristo, cuando Él nos enseña la oración del Padre Nuestro, esa es la intimidad. Uno con su propio Padre no tiene tanto protocolo, sí que tiene respeto evidentemente, pero se acerca al Padre sin protocolos. Se acerca al Padre con confianza, sabiendo que puede confiar plenamente en Dios. Hay quienes se acercan a Dios con mucho protocolo, con mucha pompa, pero sin ninguna confianza. No hay, hay una palabra en inglés que es feeling, no hay absolutamente feeling entre esa persona y Dios, es decir, que no hay comunicación ninguna. Sí que hay mucho protocolo, pero no hay en absoluto comunión íntima con Dios. Y lo que necesitamos hoy día como iglesia de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, es entrar en la presencia de Dios sin tanto protocolo, pero con mucha reverencia, pero también con mucha confianza delante de Dios. Amén. Él es mi Padre. Y yo sé que mi Padre me escucha. Él está en los cielos. Él es mi papito querido. Él me escucha. Él va a atender mi súplica. Claro que cuando ocurren estas cosas, cuando rompemos los protocolos y las formas, hay quienes se rasgan las vestiduras, hay quienes echan el grito en el aire, como ha ocurrido con esos maestros de la ley que han salido escandalizados de ese evento. Han visto cómo 4 personas con mucha más fe que esos doctores de la ley eran maestros en la ley, pero su fe en Dios era nula, era cero. Hay quienes enseñan hoy día el Evangelio, que se proclaman maestros o que se proclaman teólogos y no tienen absolutamente una pizca de fe en sus corazones. Lastimoso, penoso. Claro que sí. Fíjese que incluso dijeron al mismo Jesús que blasfemaba por decir que le perdonaba los pecados. Y es que tenían tan poca intimidad con Dios que no lo reconocieron cuando lo tuvieron delante. Porque Cristo, aun siendo Dios delante de ellos, no lo pudieron reconocer, no lo pudieron ver. Penoso y lastimoso. Hay algo también que nos enseña este pasaje, y es de que Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Los maestros de la ley se horrorizaron cuando Cristo dijo: tus pecados te son perdonados. Y le dijeron: este blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y no lo reconocieron. Cristo es Dios mismo. Era Dios mismo caminando en la tierra. Cristo es la segunda persona en la Trinidad. Tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, una misma substancia, un mismo Dios verdadero. Quiera Dios que hoy día nosotros aprendamos a tener comunión con Dios, intimidad con Dios, y seamos capaces de reconocerlo, de verlo. Amén. No solo de imaginarse que lo vemos así entre las nubes en el cielo. Debemos de ver también a Dios
en nuestros hermanos, en nuestros semejantes. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y siendo el Espíritu Santo Dios mismo, tengo que aprender a reconocer a Dios en todos nuestros hermanos. Amén. Es decir, que a pesar de sus faltas, a pesar de sus errores, Dios está en ellos. Y tengo que tener la suficiente humildad para reconocer que Dios vive en ellos, a pesar de que haya errores, como hay errores en mi vida. Amén. ¿Hay errores en mi vida? Claro que sí, pero Dios mora en mí, a pesar de mis errores. Esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia plena de Dios en nosotros, que a pesar de que hay muchos errores, hay muchas dificultades todavía, pero aún así tenemos la convicción y el testimonio de la palabra de que Dios vive en nosotros. Eso es para nosotros una gran alegría y un gran gozo. Hoy debemos también, como nos enseña la Escritura, a recibir el perdón. Cristo ha perdonado a este hombre, a este paralítico, y además lo ha sanado. Y hoy nosotros también podemos recibir, primero, la salvación de nuestras vidas. Debemos de recibir la salvación en nuestros corazones. Señor, te recibo en mi alma, en mi vida, en todo mi ser. Perdóname mis pecados, perdóname todas mis ofensas. Lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Y sobre todo, también una sanidad en todo nuestro interior, en nuestro cuerpo físico, también, y también en nuestro interior, en nuestra alma que ha sido a veces dañada por el mundo, dañada por las personas. A veces ha habido gente humillada, a veces ha habido gente incluso violentada, con muchas heridas en el interior. Pero lo que nos enseña la palabra de Dios es de que hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos tomar nuestro lecho y salir caminando salvos y sanos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Gracias, mis queridos hermanos, por escucharme en esta breve meditación. Espero con todo mi corazón que les haya gustado y que les ayude un poquito más, ¿verdad?, para caminar más cerca de Dios. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Amén.